Ahora sé lo que va a decir Eduardo. Muy importante. ¿Qué pasa si estás en un centro de datos y suena la alarma de incendios? ¿Qué hay que hacer? Aguantar la respiración y salir corriendo. Correr. Ahí está. Es que, por ejemplo, estos 2 incendios que ha habido otro en Francia hace poco también, en un pajar... Bueno, no, en un centro de datos, no me acuerdo ya. Vale. Qué malo que eres. Sí, soy malo. Hay que decirlo, ¿eh? O sea, es duro decirlo, pero en según qué centro de datos hay salas de datos, que es más importante lo de dentro que casi una persona. Pero lo más crítico, con mucha diferencia, es el tema eléctrico. Por otro lado, cuando entras en los pasillos de los centros de datos, por seguridad, para evitar que sea eso, pues eso, un corredor, antes de abrir, hay varias puertas en modo esclusa, antes de abrir la siguiente puerta, la primera tiene que estar cerrada. Estamos hablando de centros de datos. Centros de datos de verdad. De verdad, exactamente. Las cámaras las ven desde la seguridad local del edificio y desde una seguridad remota. Y una persona que a lo mejor está en otro país. En el momento que intentes acceder a un sitio donde no estés autorizado, la alarma le va a saltar al señor de las esposas. Y la puerta no se va a abrir. Y la puerta no se va a abrir. Continuamos con el curso sobre centros de datos y redes de alto rendimiento de la mano de Tecnocrática y vamos a ver qué requerimientos tiene un edificio para albergar un centro de datos. Es decir, vamos a ver qué necesitamos en cuanto a la ubicación, en cuanto a la potencia eléctrica, prevención y extinción de incendios, seguridad física y otros muchos aspectos. Así que venga, vamos allá. Bienvenidos de nuevo, ya estamos en el segundo vídeo sobre centros de datos. En el primer vídeo más o menos ya expusimos lo que era un centro de datos, para qué servían. Y ahora imaginad que hemos decidido abrir un centro de datos. Un centro de datos desde cero. Tenemos que hacer el edificio, toda estructura, meter todo el hardware dentro y vamos a ver el emplazamiento, el tipo de edificio que tiene que ser, porque, como podéis imaginar, un centro de datos no podemos alquilar un bajo de un local en una ciudad y montarlo allí. Tiene que tener unas características muy especiales. Volvemos a tener a los 2 Eduardos de Tecnocrática, repito, Eduardo Collado y Eduardo Taboada, que nos van a acompañar en estos vídeos. Y bueno, vamos a empezar por la primera pregunta, que sería, yo he decidido, soy una gran empresa, he decidido montar un centro de datos y lo primero que tengo que elegir es una ubicación. ¿Dónde lo coloco? ¿Qué características técnicas o qué tiene que tener una ubicación para elegirla para montar una nave que será un centro de datos? La más importante es densidad eléctrica. O sea, tiene que ser un sitio donde puedas tener suficiente potencia eléctrica para abrir. El último centro de datos que se ha abierto en Madrid son 150 megavatios. Tener capacidad para 150 megavatios no está a la altura de cualquier emplazamiento. O sea, no es voy a coger este terreno porque tiene unas vistas maravillosas. En ese terreno me pueden aportar tanta potencia eléctrica. En este caso son tres acometidas distintas desde 3 sitios distintos, ¿vale? Pero son 150 megavatios. 150 megavatios no están en un barrio residencial y no están en muchos polígonos industriales. 150 megavatios es muchísimo. De hecho, hay centros de datos que son casi de 1 gigavatio Sí. y de más de 1 gigavatio. Sí, yo te estoy hablando del último. Sí. Por poner un ejemplo concreto. Y 1 gigavatio es lo que da una central nuclear pequeñita. O sea, estamos hablando de una restricción muy, muy, muy importante. Y luego está el tema de las fibras, pero bueno, tener fibras al final es hacer una obra civil y tirar un cable, ¿vale? Es lo más crítico, con mucha diferencia, es el tema eléctrico. Es súper crítico. Y piensa que hay zonas, nosotros ahora mismo estamos en Madrid, y hay zonas en la Comunidad de Madrid donde no se pueden abrir centros de datos, porque no hay capacidad para darlos. Y hay países, los Países Bajos, por ejemplo, hay muchos problemas con esto porque no hay ya capacidad para poder abrir centros de datos nuevos y sobre todo centros de datos grandes, porque no se puede aportar capacidad eléctrica para abrir, y ese es el requisito fundamental que hay que tener en cuenta. Y luego además el tema del forjado, los kilos que tiene que pesar un rack. ¿Cuánto pesa un rack? Lo que quieras, pues como un coche. Claro, es que esa es otra pregunta. Luego, un centro de datos, como muchos habréis visto por muchos sitios, es una nave enorme llena de servidores. Pero claro, los servidores, como ya dije en el primer vídeo, la nube, pensamos que es algo etéreo, algo que no pesa, pero pesa mucho. Un rack pesa mucho, lo que es el armario
rack con todos los servidores y con todo pesa mucho, y hay muchos. Entonces, incluso la estructura tiene que tener unas dimensiones y tiene que tener un forjado y tiene que tener unas condiciones un poquito especiales. Hombre, por supuesto, normalmente en cualquier oficina creo que la densidad o el peso que puede soportar el forjado son de unos 1.500, 2.000 kilos. En un centro de datos tiene que ser un poquito superior porque, como bien dices, un rack lleno de servidores sí que puede pesar 1,5 toneladas o 2, y que ten en cuenta que están súper pegados unos a otros. Cuando ves un centro de datos, ves una fila enorme de racks llenos de servidores. Todo eso es acumulación de peso sobre el forjado, con lo cual el forjado tiene que aguantar bien ese peso para que no se hunda y se venga abajo. Aparte de eso, tienes que tener en cuenta, pues eso, características como, por ejemplo, que no esté en una zona inundable, que no esté en una zona donde haya movimientos sísmicos. Aparte, todo el centro de datos tiene que estar, las salas donde se montan esos racks, tienen que tener una resistencia al fuego determinada, por si hay un incendio, que no se propague al resto de las salas, con lo cual normalmente las paredes tienen que tener una resistencia al fuego de 60 o 90 minutos, es decir, que no sean capaces de saltar la llama fuera de la sala en 1 hora o en 1 hora y media, algunos tienen incluso hasta 2 horas. Entonces, todo el tema de construcción del centro de datos es bastante crítico, como comentaba Edu, ya digo, por la ubicación y por cómo tenemos que construir el edificio. Es decir, no vale coger un edificio, como tú dices, cojo una nave que está ahí vacía y monto un centro de datos. No es tan fácil muchas veces, depende. Mira, tú piensas que un armario donde van los servidores, los armarios tipo el estándar, ¿vale? Son de 600, de 60 centímetros. En 60 centímetros de ancho tienes 40 y tantas U's, que se dice una U, es el hueco que ocupa un servidor. Estos servidores que hay que tienen formato caja de pits, ¿vale? Entonces puedes meter, pues, el típico estándar son 60 y 42 U's, ¿vale? Eso pesa un montón. Y luego además tienes un circuito, a lo mejor 32 amperios por un lado, que son 7 kilovatios, y otros 32 amperios en el otro lado, ¿vale? Y eso en 60 centímetros. Justo pegado, en los otros 60 centímetros tienes otros 2 circuitos de 32, otros 2 circuitos de 32, otros 2 circuitos de 32. Y 60 centímetros delante, o un poquito más, no, son 120 la diferencia que hay, 1,20 m, ahí tienes otra vez la misma densidad. Y todo eso es peso. Entonces, si vosotros veis un centro de datos y estáis viendo las plantas por debajo y sois capaces de ver el forjado, os vais a dar cuenta que es una cosa parecida a un parking. ¿Vale? Es como un parking, no como una casa. Y luego, claro, todo lo que ha estado comentando Eduardo, eso es que es crítico. Crítico, incendios y luego todo el tema de la seguridad. Claro, es que ahí también quería ir porque pensad que vosotros, ahí en los centros de datos están los bancos. Es decir, hay información muy importante, hay datos que son realmente muy, muy, muy confidenciales. Por lo cual, el entrar a un centro de datos no es llegar y entrar como el que entra a una tienda. Hace falta un pase especial, que te autoricen. Es como en las películas, hay niveles a los que puedes entrar con cierto nivel de acreditación, hay otros que no entras ni loco. Entonces, de cara a la seguridad física de las personas que entran y cómo se estructuran, hay puertas con lectores en los que puedes pasar hasta aquí según el tipo de nivel que tengas, o lo que es lo mismo, yo tengo alquilada, que luego lo veremos, una sala donde yo en esa sala me monto mis racks y mis cosas, pero claro, la sala de al lado no es mía. ¿Cómo es la seguridad física? ¿Cómo está montada? Me imagino que habrá cámaras, que estará todo monitorizado. Te cuento, básicamente lo que hay cuando tú llegas a un centro de datos, lo primero es que tienes que tener tu acreditación, tu DNI y tu nombre autorizado. Si no, de momento ya no pasas de la puerta. El señor de la porra y de las esposas ya no te deja No te va a pasar. dejar. En segundo lugar, una vez que te dan esa acreditación, esa acreditación te permite acceder a determinados sitios. Entonces, normalmente hay un sistema de tarjeta, que es una tarjeta con RFID y una huella dactilar en muchos casos, ¿vale? Tú, en el momento que intentes acceder a un sitio donde no estés autorizado, la alarma le va a saltar al señor de las esposas. Y la puerta no se va a abrir. Y la puerta no se va a abrir. Y si intentas tirar de la puerta está cerrada y va a volver a saltar la alarma. Por otro lado, cuando entras en los pasillos de los centros de datos, por seguridad, para evitar que sea eso, pues eso, un corredor, antes de abrir hay varias puertas en modo esclusa
antes de abrir la siguiente puerta, la primera tiene que estar cerrada para evitar que nadie se cuele detrás de ti. Con lo cual, el sistema que tienen de seguridad es, si llegas a la segunda puerta, la primera tiene que estar cerrada y completamente cerrada antes de que te permita abrir la segunda. Y luego, además, todos los armarios generalmente suelen llevar llaves o combinaciones o lectores de huellas para que si tú entras en una sala donde hay otras empresas o estén compartida la sala, como muchas veces pasa, tú has creado un rack, pero en esa sala a lo mejor hay 50 o 100 racks más. Tú tienes tu combinación o tu huella que te permite solamente acceder a tus equipos, no vas a poder acceder a los equipos de nadie más. Está protegido a los extremos. Y lo que comentabas de las cámaras, normalmente hay varios sistemas en paralelo de cámaras de seguridad, pues si uno falla, tener otro, que están permanentemente vigilados por el personal de seguridad del centro. Colarse allí es prácticamente imposible y encima intentar hacer cualquier cosa que esté fuera de la norma, enseguida van a aparecer alguien de seguridad a llamarte la atención o a llevarte detenido. Incluso las cámaras, lo normal, inmensa mayoría de los casos de centros de datos, centros de datos, estamos hablando de centros de datos. Centros de datos de verdad. De verdad, exactamente. Las cámaras las ven desde la seguridad local del edificio y desde una seguridad remota, ¿vale? O sea, la misma cámara la está viendo la persona que está ahí física y una persona que a lo mejor está en otro país. No tiene ni que estar ahí. Eso también es así. Y luego, ya como cosa así curiosa, que sepáis, el lector de huellas, muchos de ellos, hay una cosa que te miren que es la presión arterial. Yo, de hecho, os vamos a poner imágenes porque a lo largo de los vídeos hemos estado en un centro de datos, lo hemos estado grabando con un permiso especial porque no se puede grabar en muchos sitios. Hubo que liarla bastante gorda para entrar a grabar y entramos autorizados, yo entré con mi DNI y no es llegar y entrar aunque estés autorizado, te comprueban los penales, que no tengas antecedentes penales, o sea, tienes que ser una persona inmaculada para entrar porque aunque te autoricen, si no estás limpio, no pasa nada. Directamente. Y además de haber racks y servidores, hay motores como los de una locomotora. Exactamente Eso igual. lo veremos en el vídeo específico sobre tema eléctrico. Baterías, pero... Filas enormes. Filas y filas y filas de batería. Vosotros pensar que cuando te llega la luz eléctrica a tu casa, ahí enchufas tu lavavajillas, enchufas tu ordenador. En un centro de datos llega la luz de fuera y como viene desde dos sitios distintos, pasa por unas baterías. Así, muy a lo bruto, ¿vale? Volante de inercia o lo que sea, ¿vale? Y luego sale al servidor, con lo cual se puede caer una y funcionar la otra y tú no te has enterado. Y tienes unas baterías en medio. Y luego además esas baterías duran un tiempo. Las baterías duran poco tiempo. A lo mejor te duran, pues no sé, 2 horas o lo que sea, ¿vale? Y luego además tienes unos generadores que son los motores de Para en caso de locomotora. fallo eléctrico, de que haya corte de Exacto. suministro. Entonces, claro, y luego tenemos, evidentemente, se recargan de gasoil en caliente, en funcionamiento. Tenemos los Black Building Test, que son las pruebas que se hacen para comprobar que ese tipo de cosas funcionan. En fin, es un mundo aquello Sí, aparte muy bonito. Los sistemas de extinción y detección de incendios. Claro. Eso te quería preguntar. Ahora imaginad que una sala, porque los centros de datos son como muchas salas, como compartimentos estancos. Entonces hay una sala con un número de racks, de servidores, de lo que haya, y esa sala en concreto, por el motivo que sea. Arde porque hay un sobrecalentamiento en los equipos, por lo que sea. Sí. Hay un incendio dentro de esa sala. Evidentemente hay sensores que lo detectan, pero claro, son equipos eléctricos. Allí no puedes meter un aspersor y echar agua como si fuera cualquier cosa. En el caso hipotético que haya un incendio en una sala, ¿qué sistema de extinción se utiliza? Hasta los años 80 se usaba un gas que era halón y que, bueno, que como es un gas que tenía productos que eran, digamos, dañaban el medio ambiente, se quitó de en medio y ahora lo que se suele usar es un producto que se llama Novec, que es un gas que se puede condensar, que viene en formato líquido, pero a temperatura ambiente sale en formato de gas y que es no corrosivo, no conductor de la electricidad y absorbe el oxígeno del aire. Importante,
O sea, Es ahora sé muy lo que va a decir importante, Eduardo. Muy importante. ¿Qué pasa si estás en un centro de datos y suena la alarma de incendios? ¿Qué hay que hacer? Aguantar la respiración, aguantar la respiración y salir corriendo. Correr. Ahí está. Hay que decir que en el momento en el que salta la alarma, los sistemas de seguridad de las puertas, eso de las esclusas y tal, eso se desactiva. Sí, porque si no, O sea, tú empujas y sales. No puedes quedarte en un sitio que no haya oxígeno. Tú empujas y sales. Nunca me ha pasado, ¿vale? He estado en algún simulacro, todo lo que quieras. Te dejan medio sordo porque no sabes eso lo que suena. Pero nunca he visto un incendio en un centro claro, de es que datos. básicamente se extingue porque se quita el oxígeno. Hay sitios que extraen el aire, extraen el aire y meten un gas inerte, pero a la definitiva tú no tienes oxígeno para respirar. Y como hay que decirlo, o sea, es duro decirlo, pero en según qué centro de datos hay salas de datos, que es más importante lo de dentro que casi una persona. Pero Y cuando eso hay que salir corriendo. Dejar el ordenador, dejar todo, dejar lo que estés correr. haciendo y salir corriendo. No obstante, aspersores hay, Aspersores hay, o sea, que nadie se crea que, o sea, tienes aspersores. Si tú miras, tienes tus aspersores. Pero Sale agua. realmente, si contamos un poquito los sistemas de detección de incendios, muchos usan un sistema que se llama VESDA, que es Very Early Smoke Detection. Entonces, lo que hace eso es, cuando detecta la más mínima partícula de humo o de algo que se está quemando en el ambiente, ya salta la alarma antes de que se produzca el fuego. Realmente tienes la alarma antes que el incendio, con lo cual las posibilidades de ver un incendio en un centro de datos... Es muy remoto, sí. De verdad, lo que pasa es que últimamente se ha hecho muy famoso unos centros de datos en Francia que han ardido. Pero eso no era un centro de datos, era un cuarto de las escobas glorificado. Claro, vale, entonces... Era un centro de datos con costes inasumibles, con todo muy barato para hacerlo asumible y... Bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Pero las posibilidades de que haya un incendio en un centro de datos, de verdad, o sea, son... Es que, por ejemplo, estos dos incendios que ha habido otro en Francia hace poco también, en un pajar... Bueno, no, en un centro de datos, no me acuerdo ya. Vale. Qué malo que eres. Sí, soy malo. Bueno, pues realmente el problema que tienen es que normalmente cuando tú vas a un centro de datos, lo que ha comentado Edu antes de baterías, generadores, todo esto está separado completamente, fuera de la sala. Si metes las baterías y las SAIs dentro, pues las baterías queman productos químicos, eso es inflamable, los gases también son inflamables, con lo cual eso tiene cierta tendencia a que pueda ocurrir cualquier cosa. Si lo tienes todo completamente separado, no suele ocurrir. Y hay categorías, es decir, en muchas partes de la vida hay como categorías para decir esto es bueno o esto es malo. Explicar qué es un tier y cómo se clasifican los centros de datos. Mira, tiers tienes del 1 al 4 en función de la redundancia que tengas, ¿vale? Totalmente redundados, un 3 o n+1 sería un 4. Eso sería los tipos de tiers que hay, ¿vale? Ya te digo, cuanto más alto el número, mejor. Por ejemplo, O sea, el máximo es el 4. En un tier 3 tú tienes dos acometidas, por ejemplo, dos sistemas de refrigeración, dos grupos electrógenos, con lo cual te garantiza cierta estabilidad. Pero en un tier 4 tienes dos y uno de reserva, de todo. De refrigeración, de alimentación, de todo. Hay dos y uno de reserva. Por si acaso fallan incluso los dos, tener uno. Con lo cual el tiempo de inactividad máximo de un tier 4 me parece que son unos 18 o 20 minutos al año. Un 0,99, o bueno, al revés, un 99,9999. De tiempo de uptime, que se llama. Claro, es decir, un tier sería como en un hotel las estrellas, un hotel de 3 estrellas, de 4 estrellas o en un restaurante los tenedores. Pues bueno, tú dices esto es un tier 4, un tier 3, un tier 2, pues está estandarizado y sabes a lo que te expones y los riesgos que asumes y evidentemente el precio de un tier 4 o un tier 2 no es lo mismo y en función de los riesgos que quieras asumir y de lo crítico que sean tus datos o tu servicio, contratas uno u otro. Incluso tienes entre el 3 y el 4, tienes una cosa que se llama el tier 3 Plus. Que es, vale, o sea, ahí tenemos... Algunos elementos tienen mayor redundancia, pero no todos. Como en el tier 4. O sea, no están todos en n+1. En n+1 tienes cosas, pero no todo.
A ver, al final, tú lo que quieres es que tu infraestructura no se caiga, ¿vale? Y evidentemente el tier 3, el tier 4 puede caerse. Puede haber, todo el mundo puede tener un 0 y puede ser que ese día, yo qué sé, se rompa, vete a saber qué. Puede pasar. Un 0 lo ha tenido Todo el Google, mundo. Microsoft, Sí, sí. se ha Un caído 0 es WhatsApp, cuando- Facebook. 0 es cuando el voltaje pasa a 0, es decir, cuando te quedas sin luz. Eso puede pasar, ¿vale? Y lo que pasa es que, claro, a mayor nivel de tier, tus posibilidades son mucho menores. Y si en vez de estar en un tier 4, un tier 3 plus, estás en un cuarto de las escobas, pues tener 0 va a ser algo muy habitual. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con dos tipos de tiers, ¿vale? Nosotros trabajamos o con tier 3 plus o con tier 4 únicamente. Perdona que te pregunte, ¿cuántos tier 4 hay en España? Pues hay 8, ahora 9. En toda España. En toda Sí, España, sí. hay poquita cosa, no hay muchos, ¿vale? Pero nosotros trabajamos en esa horquilla que para nosotros implica que nuestros costes de infraestructura son mucho más altos, pero Eduardo, yo Dormimos mucho ya más somos tranquilos. gente mayor y no estamos para estar a las 5 de la mañana un sábado porque nos han llamado. No, queremos que las cosas estén funcionando. Claro, claro. Pues bueno, yo creo que ya nos ha quedado bastante claro qué requisitos tiene un centro de datos y en el próximo vídeo veremos, ya tenemos de una manera muy rápida, de un vídeo para otro, hemos levantado un centro de datos y ahora dentro hay que meter cosas. Vamos a ver cómo metemos los armarios, qué tipo de armarios hay, cómo los estructuramos, pero eso será en el próximo vídeo. Así que os emplazo al próximo vídeo específico sobre centros de datos. Nuevamente dar las gracias a Eduardo y a Eduardo de Tecnocrática y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.